Consejo de guerra y provocación. Punto de vista narración. El Tsuchikage se sintió incómodo al mirar las tiendas militares que se instalaron en la distancia. Solo había traído a unas pocas personas con él, las que podía prescindir. Alrededor de 10 miembros de Anbu. Onoki había pensado en traer también a Kitsuchi, su hijo. Pero decidió no hacerlo ya que la reunión en sí misma parecía ser bastante espontánea. La mayoría de sus shinobi todavía estaban activamente involucrados en el conflicto, y la repentina reunión militar que solicitó el Raikage los dejó algo abiertos. El Kage de la cascada, Yusuzo, también estaba en una posición muy similar. Con él, solo trajo alrededor de 5 miembros de Anbu y 2 escuadrones shinobi de Jonin liderando a Chunin. Un total de solo 11 personas. No era mucho, pero los Jinchuriki dudaban que el Raikage fuera a lanzar un asalto total contra su enemigo solo con las fuerzas que trajeron a la reunión. Pero Yusuzo, al igual que Onoki, se sentía extremadamente incómodo. De acuerdo, el Jinchuriki siempre se sintió incómodo cerca del Raikage desde ese incidente. Esto, sin embargo, era diferente. Los dos se miraron, sus miradas se encontraron y los ojos se estrecharon. No era algo que pudieran explicar. Solo una extraña inquietud, del tipo que sentiría un animal salvaje antes de que ocurriera un desastre en su bosque. Inmediatamente, sus mentes saltaron a la peor conclusión. Se enteró pero era imposible. En la mente del Tsuchikage, la única evidencia que existía fue destruida ese día. Y el Raikage no fue tan temerario como para actuar sin las pruebas adecuadas, ¿verdad? Sí. Probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. El Raikage era su aliado por ahora. Iba a permanecer cauteloso, como siempre, pero no necesitaba preocuparse demasiado por cosas que eran poco probables. A diferencia de él, Yusuzo no fue capaz de calmarse de manera efectiva, internamente, estaba entrando en pánico mucho, su mente funcionaba a toda marcha tratando de pensar en formas en que el Raikage podría averiguarlo. El único factible para él era si contactaba al zorro gris, o si el zorro gris lo contactaba a él. Pero el Raikage no sería tan estúpido como para creerle a un enemigo y volverse contra sus aliados. El zorro gris, incluso si fue testigo de esos eventos con sus propios ojos, no tenía forma de probar nada. La carga de la prueba era suya, y dado que era un enemigo, era poco probable que el Raikage tomara sus palabras por encima de las de ellos. Desafortunadamente para los Jinchuriki, no importa cuán cuidadosa e inteligente sea una persona, siempre se les escapa algo. En este caso, Yusuzo no consideró la posibilidad de que un tercero de confianza recopilara la información del zorro gris y garantizara su credibilidad. Independientemente, el Jinchuriki optó por andar con cuidado mientras estaba en el campamento. Y justo detrás de ellos llegó la niebla. Un grupo de alrededor de 20 shinobi, Anbu y Jonin, todos detrás de un hombre. Era guapo y alto, con las escleróticas negras y sin pupilas visibles. También tenía el pelo largo y negro que le llegaba hasta la espalda, y en la cabeza, también llevaba un sombrero azul de Kage. Llevaba el atuendo estándar de Kirigakure completo con protectores de brazos y piernas a rayas sobre los que llevaba una bata blanca abierta que cubría la mayor parte de su espalda. Ese hombre era el Mizukage, y también estaba planeando algo, pero no iba a estar en línea con el dogma en hebrar con cuidado de Yusuzo. No, él mismo se había invitado a esa reunión para pedir una explicación. Una buena razón por la cual la nube había interferido con sus operaciones y había conseguido que los 7 espadachines fueran asesinados. La evidencia que tenía era escasa, pero todas las señales apuntaban hacia la nube, y no tenía otra pista a la que seguir, de ahí su aparición allí. Planeaba preguntar sobre la situación, así como pedir un informe adecuado sobre la situación del Raikage, que se suponía que estaba vigilando el frente con Leaf Village. Todos los Kages se saludaron fuera del campamento antes de continuar. No les llevó más de unos segundos darse cuenta de que el Raikage había atraído a mucha gente a ese campamento. Fácilmente había alrededor de 30 Anbu allí, lo cual era un poco excesivo. El Mizukage levantó una ceja al ver cuántos de ellos había. Algo confundido ya que supuestamente la nube estaba luchando en bastantes frentes diferentes. Supongo que es una muestra de fuerza. Esa fue su mejor conjetura. No era como si la presencia de unos pocos Anbu hiciera una gran diferencia, al final del día, el Raikage solo era una amenaza suficiente para mantenerlos a todos alerta. Yusuzo y Onoki pensaron lo mismo, pero algo más estaba brotando dentro de ellos también. Las sospechas y la paranoia iban en aumento, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Desafortunadamente, lo peor aún estaba por venir.
cuando todos dejaron sus tropas en medio del campamento y caminaron dentro de la tienda más grande. En el interior los recibieron unas cuantas sillas, 5 de ellas, para ser exactos. Y algunas personas ya estaban esperando adentro. En un asiento estaba sentado el Raikage, con los brazos cruzados y una expresión que bordeaba la impaciencia. Detrás de él estaba Killer B, el Jinchuriki de las 8 colas. Otra bandera roja masiva para el dúo Rock Butterfly Kage. Pero se colocó una bandera roja aún más grande en todo el Raikage. Un hombre alto con el pelo largo y puntiagudo que le llegaba hasta la espalda. Su cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por un abrigo negro abierto, que solo dejaba ver algunas partes de la armadura roja de samurái. También llevaba un par de botas con punta de acero y la parte más reconocible. Una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. El punto rojo, Yusuzo y Onoki miraron al hombre con los ojos entrecerrados. En ese momento, el Jinchuriki también recordó sus sospechas de que el punto rojo estaba relacionado con el zorro gris. Las piezas comenzaron a encajar lentamente. Pero no tenía todo el tiempo del mundo para considerar las cosas. Siéntense. Todos ustedes, la voz del Raikage los instó a tomar asiento. El Kage no escuchó de inmediato, sino que comenzó a interrogar al elefante asesino en la habitación. Comillas porque él está aquí, el Mizukage fue el primero en hacerlo. Ya sabía muy bien que la Hermandad Oscura era la que mataría a los 7 espadachines de la niebla. Su presencia allí bien podría haber sido el Raikage declarando la guerra a la niebla, era ofensivo a ese nivel. La parte más molesta fue que el Mizukage no tenía esperanzas de poder matar a Ken en ese momento, incluso si lo intentaba. Matar a alguien de su nivel requería mucha planificación y preparación, uno no podía simplemente lanzarse de cabeza a esas cosas. Ken es un aliado mío, lo invité porque deseo que se una a nosotros. El Raikage fue el que respondió, manteniendo su tono frío mientras hablaba. Los otros Kage parecían sorprendidos al escuchar eso. El Mizukage especialmente. Pero antes de que pudiera abrir la boca y no estar de acuerdo con tal decisión, el asesino enmascarado se movió, volvió la cabeza hacia el Kage de la niebla y finalmente habló con voz ronca. Señor Mizukage, supongo. La situación con los 7 espadachines de la niebla no era más que un asunto personal, mataron a personas que yo apreciaba. No tengo nada en contra de la niebla misma. Su explicación fue corta, su tono casi sin emociones. El Mizukage levantó una ceja, observando bien al asesino. Una vendetta personal. Supongo que actuar imprudentemente finalmente los alcanzó. Aún así, él todavía asestó un golpe a la niebla al matarlos. Bien. Pero deseo hablar más contigo más tarde, a solas. También deseo que las espadas sean devueltas a la niebla. Después de todo, son los tesoros de nuestra aldea. El Mizukage solo pudo suspirar y aceptar la derrota. No era como si su pueblo tuviera los recursos para ir tras personas como Ken. Estaban en medio de una guerra sangrienta, no podían permitirse el lujo de gastar ningún recurso en absoluto. Por supuesto. Podemos hablar de eso más tarde. Ken simplemente asintió, aceptando una conversación uno a uno aparentemente por capricho. El Raikage miró al asesino por un segundo, antes de que la comisura de sus labios se torciera hacia arriba y sacudiera la cabeza. Más tarde todos ustedes estarán muertos sin importar. El Raikage sonrió internamente mientras ese pensamiento se retorcía en su mente por unos segundos. El Mizukage finalmente asintió y se sentó, ocupando el asiento más alejado de Ken. El Tsuchikage pronto lo siguió, tomando asiento detrás de él mientras observaba al asesino más alto con una mirada burlona. No era supuestamente más pequeño. ¿Un falso? Dudoso, se siente demasiado peligroso para ser uno. Quizás algún tipo de jutsu que altera la apariencia que no es detectable ni siquiera por nosotros. El Tsuchikage no podía identificarlo, pero no le gustaba mirar al extraño asesino. Su presencia fue fugaz, un fantasma con ropa humana. Exactamente como los rumores lo describían en todos los aspectos menos en su tamaño. Ahora, el único que quedaba en pie era Yusuzo, quien parecía paralizado por Ken por unos segundos. Su bestia con cola gritó advertencias en su mente. No te acerques a esa cosa. Sácanos de aquí. La bestia de 7 colas parecía estar completamente en contra de la reunión ahora. Parecía estar completamente desconcertado por la presencia del asesino. Chomei se retorció dentro de la mente de Yusuzo, tratando de comprender lo que estaba mirando. Pero se sentía como si estuviera mirando un cubo de Rubik sin solución.
Un ser humano que era más energía de la naturaleza que el hombre, estando hecho casi en su totalidad de la energía que se suponía que era extremadamente voluble y peligrosa de controlar para los humanos. Comillas, pasa algo, señor Yusuzo, antes de que el Jinchuriki se diera cuenta de que la máscara de punto rojo ya estaba frente a él, casi como si estuviera haciendo contacto visual. Casi como por instinto, el Jinchuriki miró hacia otro lado, su espalda llenándose de sudor. Ocultó su ansiedad mientras sacudía la cabeza y daba un paso adelante, sentándose en la silla más cercana a la abominación. Koma se sentía incómodo incluso sentado cerca de él. Era casi como si pudiera sentir constantemente algo arrastrándose alrededor de su cuello. Los demás miraron la escena y se sintieron un poco extraños. ¿Por qué está presionando tanto a Yusuzo? El Tsuchikage levantó una ceja, sin saber qué pensar de la situación. Asumió que era por el hecho de que Yusuzo era un Jinchuriki, tal vez algún tipo de prejuicio. El Mizukage tenía pensamientos similares, mientras que el Raikage estaba un poco confundido. Mientras tanto, Ken simplemente observó al hombre y al Jinchuriki en él con una pequeña sonrisa en su rostro cubierto. Parecía bastante inteligente. Mejor no darle la oportunidad de pensar demasiado. La presión que estaba ejerciendo sobre Yusuzo no era más que una forma de intención asesina proyectada hacia el exterior usando Nature Energy. Le dio a la atmósfera a su alrededor un ambiente sombrío y fue una muy buena táctica para asustar. Sin embargo, Ken no esperaba que funcionara tan eficazmente en un Kage. No tenía forma de saber que estaba siendo ayudado inadvertidamente por la bestia con cola dentro de Yusuzo, quien estaba nervioso y asustado de él incluso antes de que comenzara a proyectar esa aura. Ahora que todos están sentados, creo que es hora de que comencemos esta reunión. Estoy seguro de que todos tienen curiosidad por qué la llamé en primer lugar. El Raikage decidió comenzar a hablar sin insistir demasiado en por qué Ken estaba intimidando al débil Jinchuriki. Los otros Kage inmediatamente comenzaron a prestarle atención, incluido Yusuzo. Todavía estaba incómodo, pero parecía haberse acostumbrado un poco a la táctica de intimidación de Ken después de un tiempo. Supongo que es para anunciar la llegada de Ken. Sin embargo, estoy un poco ofendido de que no me hayas llamado también. El Mizukage habló, sus ojos se volvieron hacia el Raikage. El líder de la nube se encogió de hombros. Honestamente, no sabía cómo tomarías la noticia. Quería hablar con los demás primero. Luego dirigirme a ti formalmente también. El Mizukage asintió, aparentemente aceptando esa explicación por ahora. Pero con toda honestidad, era algo más que quería discutir, y principalmente se trata de los otros dos, no de ti. El Raikage entrecerró los ojos hacia el Tsuchikage y el Jinchuriki. En ese momento, ambos parecían desconcertados, tragando saliva cuando las palabras que esperaban nunca escuchar salieron de su boca. Comillas, ¿por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Acusaciones, pánico y caos 7. Punto de vista narración. Comillas, ¿por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Las palabras del Raikage resonaron en toda la tienda, su tono acusatorio y su mirada fría enviaron un escalofrío a través de la columna vertebral de las personas involucradas. El Mizukage fue el más sorprendido, sin embargo, sus cejas se levantaron confundidas cuando la imagen completa finalmente hizo clic para él. Punto. Espera. Eso significa. El Mizukage giró la cabeza y miró hacia el punto rojo con los ojos muy abiertos. Es probable que esté aquí para ayudar al Raikage. Por alguna razón, siento que no debería involucrarme en esto. Pero. El líder de la aldea de la niebla reflexionó sobre vengarse de los 7 espadachines una vez más. La preparación que necesitaba fue anulada por el hecho de que tenía tanto al Tsuchikage como al Jinchuriki a su lado. Claro, todavía necesitaban lidiar con Bei y el Raikage, pero el Mizukage tenía grandes esperanzas de poder contener al asesino lo suficiente como para que al menos el Tsuchikage terminara con su pelea. El Raikage era fuerte, seguro, pero también lo era el Tsuchikage. De hecho, Onoki era el que tenía el poder de ataque más fuerte en la sala, uno que ignoraba por completo las defensas. La pregunta del Raikage logró hacer una cosa además de poner al Kage en un aprieto. También les advirtió. Ahora no podían ser tomados por sorpresa si estallaba una pelea. Para el Mizukage, eso se sintió como un grave error. Sí. Puedo usar esto para deshacerme del punto rojo. Si se ha ido, la hermandad oscura caerá con él. Y seremos capaces de recuperar nuestras espadas, así como salvar un poco la cara por haber perdido al buen Jonin a manos de los cazarrecompensas. Al final, todo se redujo a eso. El Mizukage reprimió una sonrisa cuando una imagen perfecta comenzó a desarrollarse en su mente.
Por desgracia, el tercer Mizukage todavía tenía mucho que aprender. A pesar de ser la mano derecha del segundo Mizukage, todavía no conocía personalmente ni a Onoki ni a Yusuzo. Nunca iba a haber un ataque sorpresa, porque los dos nunca serían tomados por sorpresa tan fácilmente. Especialmente no cuando conocían su culpabilidad y ya eran cautelosos alrededor de la nube. El Raikage entendió eso, por lo que decidió tratar de obtener algunas respuestas de ellos. Para comprender mejor por qué ese destino le ocurriría a su hijo. Punto. Esa es toda una acusación para lanzar, lo Raikage. Onoki pareció recuperarse primero del susto. Yusuzo también se recuperó eventualmente, echó otra mirada hacia el cazarrecompensas asesino que estaba a su lado. Los ojos del Jinchuriki se abrieron cuando inmediatamente llegó a la misma conclusión que el Mizukage. Mierda. El punto rojo está aquí como ayuda contratada. Pero el Tsuchikage tiene la idea correcta. Tal vez podamos hablar para salir de esto. Acusación, Entonces, ¿te gustaría explicar por qué exactamente el brazo de mi hijo, lo único que queda de él, está en posesión del Jinchuriki? El rostro del Raikage cambió de rabia cuando las venas aparecieron en su frente y la luz parpadeó alrededor de su cabello mientras hablaba. El Tsuchikage se burló. Comillas, ¿qué brazo? ¿Porque Yusuzo tendría tal cosa? Comillas, así es. Considero que tal insinuación es insultante. Yusuzo apretó los dientes mientras se recomponía lo suficiente como para hablar también. Estamos dispuestos a olvidar que esto sucedió y el Jinchuriki fue interrumpido cuando trató de continuar. Insultante, es así. Ken, que estaba sentado a su lado, pareció girar su rostro enmascarado hacia él. Comillas que Yusuzo estuvo a punto de arremeter verbalmente, para cuestionar la intromisión del asesino en el asunto, pero la presión de Ken pareció aumentar cuando interrumpió al Jinchuriki una vez más. Si no es más que una acusación sin fundamento. Entonces supongo que no te importaría que te registráramos, ¿verdad? De esa manera, no habrá más sospechas y podremos continuar con esta reunión. El Raikage asintió ante la sugerencia de Ken, entrecerrando los ojos. Apreció el hecho de que Ken estaba ayudando a confirmar su información. Después de todo, el brazo de A era una pieza de chantaje extremadamente valiosa hacia el Tsuchikage. Era algo que Yusuzo no podía permitirse el lujo de confiar a nadie más, ni almacenar en ningún lado. Era algo que era mucho más seguro con el ojo de Yusuzo permanentemente sobre él. Por lo tanto, probablemente estaba sobre él en todo momento. Comillas, eso es absurdo. ¿Cómo puedo aceptar tal cosa? El asesino ciego sonrió debajo de su máscara, dándose cuenta de que había dado justo en el clavo antes de continuar aplicando más presión verbalmente. Bueno, como he dicho, al permitir una búsqueda, probarías tu honestidad. Y si no se puede encontrar nada sobre ti, entonces eres claramente inocente. Y sin ese brazo, el Tsuchikage también podría reclamar su inocencia a menos que se demuestre lo contrario. Las palabras de Ken fueron como un balde de agua fría cayendo sobre la cabeza del Jinchuriki. El trineo de mano que tiró de Onoki, en ese momento, aterrorizado, ahora regresaba para morderlo en el trasero y de una manera colosal. Comillas bien, lo que sea. Solo deja que te registren. Yusuzo Onoki se cruzó de brazos y resopló al escuchar las palabras de Ken. Entonces no debería haber ningún problema. Me alegro de haber destruido ese brazo en ese entonces, supongo que al final fue la elección correcta. Internamente, Onoki no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Su alivio lo hizo algo ajeno al pánico que Yusuzo estaba mostrando, desafortunadamente. Pero el Mizukage no estaba del todo ajeno. Podía sentir el ligero cambio en el tono del generalmente estoico Jinchuriki. Podía ver los ojos del hombre saltando por la habitación. Esta situación parece cada vez más interesante. El Mizukage se frotó la barbilla al notar la discrepancia entre el comportamiento mostrado por el Tsuchikage y el mostrado por Yusuzo. Punto. No me digas. No fue difícil para él, como un tercero observador, juntar las piezas de lo que había ocurrido. El Mizukage habría sonreído divertido ante la situación si no fuera inapropiada. Yo, el tono de Yusuzo contenido para sonar cada vez más frenético, perdiendo su comportamiento habitual en el proceso. Esta vez, era imposible que el Tsuchikage no lo notara. Los ojos del anciano se abrieron cuando inmediatamente volvió la cabeza hacia el Jinchuriki. Punto. No me digas. Onoki apretó los dientes cuando finalmente juntó las piezas. Su ira se disparaba. Internamente, comenzó a sopesar sus opciones. Este tonto me hizo una rápida. Y claramente tiene ese brazo sobre él, de lo contrario, no estaría actuando como si tuviera un palo en el culo.
Lo primero que pensó Onoki fue desintegrar a Yusuzo por la ira por su traición. Eso eliminaría la evidencia, seguro. Pero eso también lo dejaría en una posición mala e incriminatoria. El Raikage ciertamente iba a tomar eso como una admisión de culpabilidad, y el Tsuchikage no iba a intentar luchar contra B y el Raikage al mismo tiempo. Luego volvió su mirada hacia el Mizukage, quien asintió, brindándole exactamente la seguridad que necesitaba. El Mizukage nos está ayudando. Probablemente quiere resolver su disputa con el punto rojo. Podemos trabajar con esto. Será mejor que me des una explicación después de esto, susurró Onoki a Yusuzo antes de que inmediatamente juntara sus manos. Lanzamiento de polvo, técnica del destacamento del mundo primitivo. Un cuadrado blanco salió inmediatamente de las palmas del Tsuchikage. Se expandió violentamente hacia el Raikage sentado y B, quienes estaban dentro del alcance. En una fracción de segundo, el cuerpo del Raikage quedó completamente cubierto por una luz negra, sus ojos se llenaron de rabia mientras rodaba hacia atrás y agarraba a B, llevándolo a un lado mientras la silla y todo lo que la rodeaba se desintegraba. B. Black, el Tsuchikage estaba sorprendido, pero no tuvo tiempo de hablar. Antes de que pudiera reaccionar, el Raikage enfurecido ya estaba sobre él. ¿Cómo te atreves? Con un grito enfurecido, la mano del Raikage se expandió en una gran garra de luz negra, que cortó hacia el Tsuchikage. Onoki de ninguna manera fue lento, pero aún así, solo pudo mover ligeramente su cuerpo y volar hacia arriba, evitando un ataque letal. Pero las garras aún se clavaron en su cuerpo, infligiendo bastante daño y dejando 2 cortes en el pecho y 1 en la cara. El Tsuchikage salió volando de inmediato, atravesando el techo de la tienda mientras también volaba hacia arriba por su propia voluntad para evitar más castigos del Raikage. Onoki miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando vio que la tienda que había dejado atrás estalló en una explosión, con luces moradas y amarillas saliendo de ella. Todo el campamento fue barrido por una poderosa ráfaga de viento, ya que la presión rompió todas las tiendas con facilidad. Onoki podía ver claramente a Yusuzo y B forcejeando. Los tentáculos de pulpo púrpura de B envolvieron la cola segmentada amarilla de Yusuzo. El Jinchuriki de 8 colas estaba claramente dominando al de 7 colas. Los tentáculos de chakra tiraron de Yusuzo, arrastrándolo hacia B, quien ya estaba casi completamente transformado. Todo su cuerpo estaba cubierto de chakra y huesos purpúreos, su cabeza tenía cuernos largos y puntiagudos. Yusuzo también se transformó, un abrigo amarillo cubría todo su cuerpo mientras le crecían alas en la espalda. Intentó alejarse volando y ganar más distancia con B, pero Cloud Rapper no le daba ni un centímetro. Onoki solo se burló al ver eso, dándose cuenta de que Yusuzo no sería de mucha ayuda contra el Raikage, quien lo miró con ira todavía. El Tsuchikage notó que el Raikage ni siquiera estaba intentando apuntar a Yusuzo, lo que le confirmó algo más. Supongo que ya delegaron roles. Como era de esperar, el Raikage nunca tuvo la intención de dejarlo salir de esa tienda sin rasguños. Cuando el polvo se disipó un poco, Onoki notó algo más. El punto rojo todavía estaba recostado en su silla, sin que le molestaran las peleas que se desarrollaban a su alrededor. Solo había un poco de sangre alrededor de su silla, lo que significa que algo había sucedido allí. El Mizukage no se veía por ninguna parte. Mierda, al menos tengo que deshacerme del Raikage. Onoki apretó los dientes y flotó hacia abajo un poco más, juntando su mano una vez más y concentrándose. Liberación de polvo. Esta vez, un rayo en forma de pilar cayó del cielo hacia el Raikage, quien se apartó de inmediato. Onoki gruñó un poco, dándose cuenta de que no sería capaz de golpear al Raikage bajo esas circunstancias. El campamento ya estaba en caos, los Cloud Shinobi que estaban presentes ya atacaron y mataron a algunos de los Shinobi de las otras aldeas. Mierda. Como era de esperar, caímos directamente en una trampa. En ese momento, Onoki se maldijo por no seguir su intuición y simplemente cancelar la reunión o no asistir en absoluto. Demasiado tarde para arrepentimientos. Al menos mataré a tantas personas de la nube como pueda. El Raikage no puede caminar en el aire, así que estoy relativamente seguro aquí. Onoki sonrió en ese momento y dirigió su atención al shinobi de abajo, sus ojos brillando levemente. Luego, un escalofrío le recorrió la columna vertebral, e inmediatamente rodó hacia atrás en el aire, y un destello negro pasó junto a él, solo arañándole levemente la espalda mientras continuaba hacia arriba. La mirada aterrorizada de Onoki inmediatamente se volvió hacia los cielos, solo para ver al Raikage ya sobre él.
El Raikage rugió mientras pateaba el aire detrás de él, impulsándose de inmediato hacia el Tsuchikage, quien logró rodar hacia un lado una vez más, concentrándose por completo en esquivar los ataques de su enemigo. Abajo, Yusuzu no estaba pasando por el mejor momento de su vida. Cuando se dio cuenta de la intención de Onoki de atacar, lo primero que hizo fue levantar la mano hacia el punto rojo, para gran desacuerdo de la bestia con cola dentro de él. Yusuzu esperaba al menos tomarlo por sorpresa y darle algún golpe, pero todo lo que condujo fue a que le abrieran el pecho en un abrir y cerrar de ojos. El Jinchuriki ni siquiera vio a Ken desenvainar su espada, pero la mano del asesino ya estaba en la empuñadura antes de que se diera cuenta. Después de eso, un enfurecido Be lo atropelló y casi lo empaló con los cuernos si no fuera porque su bestia con cola reaccionó a tiempo y le dio chakra para protegerse. Ken continuó sentado en su silla, la única reacción visible de él a toda la situación era el hecho de que su cabello se movía con el viento. Los Jinchuriki estaban atrapados en su propio punto muerto, y él era solo un observador casual. O lo habría sido si no fuera por la presencia del Mizukage. El líder de la niebla actuó rápidamente después de que se desató el infierno, no permitió que Ken se sentara por mucho tiempo. Lanzamiento lava, tierra quemada. Las manos del Mizukage eran borrosas cuando terminó las señas con las manos en milisegundos y golpeó el suelo. Inmediatamente, toda el área a su alrededor estalló en lava, el suelo se agrietó por la sequedad y las rocas hirvieron por la ira. La silla del punto rojo hizo que la lava se elevara por todos lados, cubriéndola en segundos. Veamos cómo esquiva eso. Pero justo cuando el Mizukage se estaba emocionando, Redot apareció de una bocanada de humo volcánico detrás de él y balanceó su espada hacia su espalda expuesta. Afortunadamente, el Mizukage reaccionó a tiempo, dándose la vuelta y tratando de bloquear la espada con un tanto propio. Saltaron chispas cuando la espada del Mizukage se llenó de chakra. El hombre estaba decidido a detener la espada del asesino. Estaba tan obsesionado con la espada del asesino que se perdió el hecho de que el brazo del asesino parecía volverse más voluminoso de repente y se cubrió de gruesas escamas. Todo lo que necesitó fue que él parpadeara una vez. Y lo siguiente que supo el Mizukage fue que estaba volando fuera del campamento destruido y hacia el bosque con una empuñadura rota en la mano, así como una muñeca hinchada. Ken, que estaba de pie en medio del campamento, flexionó su brazo cubierto de escamas y agarró su espada con una sonrisa tranquila debajo de su máscara. Las cosas salieron incluso mejor de lo planeado. Independientemente de quién gane, yo gano. También podría divertirme un poco con el Mizukage. Y así, el monstruo ciego desapareció del caótico campamento. El poder, la lucha y la supervivencia de Mizukage. Narración pobre. El Mizukage rodó para romper el impulso mientras pasaba a través de unos árboles. Sintió dolor, pero su mente no estaba obsesionada con eso. En cambio, sus ojos estaban muy abiertos mirando la dirección de donde venía. Mierda. Apenas podía reaccionar ante él. Y es mucho más fuerte que yo, no puedo bloquear su espada. Para que lo sepas, atacarme significa que no recuperarás tus espadas. La sangre del Mizukage se heló, sus ojos se abrieron cuando escuchó una voz por encima de él. Inmediatamente rodó hacia un lado y miró hacia arriba. El asesino enmascarado estaba sentado en la rama de un árbol robusto, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia un lado. Huir no es algo que un Kage deba hacer, el Mizukage gruñó cuando sus manos se volvieron borrosas. Liberación de Ojin, nube negra de la muerte. El Mizukage giró la cabeza hacia el suelo y escupió una espesa nube de humo. En un instante, su entorno, así como una gran parte del bosque, se volvió completamente negro. Si es más rápido y más fuerte que yo, entonces le quitaré la visión. Su respiración también se verá afectada por el hollín, y es solo cuestión de tiempo antes de que se ahogue debido al aumento de carbono en el aire. El Mizukage sonrió un poco mientras elaboraba una estrategia para lidiar con el asesino. Esta es una habilidad bastante ingeniosa. Pero no te servirá de mucho. El Mizukage escuchó una voz detrás de él e inmediatamente rodó hacia un lado. Sintió temblar la tierra donde había estado antes, sus habilidades de sensor le dijeron que acababa de esquivar una patada de hacha en el último momento. Supongo que no estabas tan atento a los rumores sobre mí. Pero soy un sensor bastante bueno. Ken se levantó lentamente, arrastrando la pierna por el suelo mientras daba un paso adelante. TSK. El Mizukage movió sus manos una vez más, esta vez se decidió por un enfoque más dañino. Modo de chakra de liberación de lava. El Mizukage apretó los dientes mientras usaba una de sus cartas de triunfo al instante.
Ken inclinó la cabeza al sentir que subía la temperatura en el bosque. Sonrió un poco al darse cuenta de lo que estaba sintiendo exactamente. Una técnica similar a la del Raikage. Interesante. Todo el cuerpo del Mizukage ahora exudaba lava constantemente y estaba cubierto por una capa de lava y chakra rojo. El suelo a sus pies burbujeaba locamente como si pareciera convertirse en magma solo por entrar en contacto con sus pies. El Kage de la niebla solo pudo apretar los dientes cuando sintió que su piel se calentaba. La técnica era muy peligrosa, si se usaba por mucho tiempo quemaría el interior de alguien. No aumentó la velocidad, pero proporcionó al Mizukage una capa de defensa que dañó a sus oponentes, así como un gran impulso en el poder de ataque. Desafortunadamente, la forma no era sostenible y Ken podía sentirlo. Podía sentir lo incómodo que era el Mizukage. Mierda. Se suponía que esto era el último recurso. Pero ¿qué más se supone que debo hacer? Un buen golpe de él y estoy acabado. Pero solo tengo unos minutos en esta forma. La única persona en el mundo que podía usar esta forma sin riesgo era el Jinchuriki de las 4 colas. Y eso es puramente por la alineación del chakra de la bestia con cola. Ken inmediatamente probó las aguas, lanzando un kunai que generó en su mano con un movimiento de muñeca. El kunai se derritió incluso antes de que alcanzara al Mizukage, quien simplemente se burló del intento. Ni siquiera lo pienses. Elemento lava, aliento explosivo. El Mizukage juntó sus manos una vez más y escupió una gran cantidad de magma hacia el asesino. El Mizukage luego golpeó hacia adelante. Y Ken inmediatamente saltó a un lado, mirando hacia atrás, pudo ver una gran bola de magma tragando su posición anterior. No sé si puedo curarme fácilmente después de ser golpeado por eso. Las quemaduras siempre son molestas de tratar, algunas también dejan cicatrices. Tampoco puedo atacarlo físicamente. Bueno, puedo intentar con los cortes voladores, pero es probable que pueda bloquear la mayor parte de lo que puedo hacer a menos que haga todo lo posible. No hace falta decir que Ken estaba bastante impresionado. Lo último que había esperado era que el Mizukage realmente presentara una lucha digna de elogio. Demasiado para jugar un poco, supongo. Iba a perdonarlo también. Básicamente, no tiene nada que ver con toda esta disputa, y no pensé que sería una gran amenaza. Ken envió un corte volador, chocando con la explosión de magma y enviándolo por todas partes. Ni siquiera se inmutó cuando unas gotas de magma cayeron sobre su piel, quemándola levemente mientras saltaba hacia atrás. Hasta ahora, el Raikage y el Tsuchikage eran los únicos que pensé que podrían causarme problemas. El Hokage también es bastante extraño. Pensé que no se sentía tan especial en persona, pero supuestamente es el Kage más fuerte actualmente. El espadachín ciego rodó hacia un lado una vez más, esquivando una explosión tras otra de magma. El bosque y el suelo a su alrededor habían comenzado a derretirse hacía mucho tiempo. La roca se convirtió en magma hirviendo y los árboles se convirtieron en carbón. El campo ahora estaba irreconocible, y el calor creó incendios que se estaban extendiendo por todo el bosque. Ken envió otro corte volador, esta vez, el Mizukage golpeó el suelo con las manos, levantando una pared de lava fundida justo enfrente de él. Ken frunció el ceño cuando vio que su corte volador se doblaba hacia el magma, que parecía volverse elástico cuando se dobló alrededor de su corte y lo bloqueó con eficacia. Más y más gotas cayeron sobre su cuerpo, bloqueadas por su armadura que ya se estaba calentando y distorsionando. Ken solo frunció el ceño y se lo arrancó del torso, arrojándolo hacia adelante para bloquear una bala de magma más pequeña mientras saltaba hacia un lado una vez más. Quería conservar la mayor cantidad de energía posible en caso de que tuviera que lidiar con el Tsuchikage, por lo que tampoco quería hacer todo lo posible. El espadachín ciego saltó, cuando la pared de magma se convirtió en una ola que se tragó una buena parte del bosque debajo de él. El Mizukage pareció notar que, con una sonrisa, hizo algunas señales más con las manos. Lanzamiento lava, balas fundidas. Inmediatamente escupió docenas de pequeñas bolas de magma hacia el asesino que actualmente estaba en caída libre. Se inclinaron en el aire, atacándolo desde diferentes ángulos e intentando seguir su trayectoria. Como si fuera a ser golpeado por eso. Ken inmediatamente encontró su equilibrio en el aire y desapareció justo antes de que las balas fundidas lo golpearan. Las balas chocaron entre sí y provocaron una brillante explosión. El Mizukage jadeó al sentir que le ardía la piel. Estoy desperdiciando demasiado chakra. Mierda, ¿qué puedo hacer si él es capaz de esquivar en el aire? Ya había hecho todo lo posible para arruinar cualquier equilibrio que pudiera haber tenido el asesino.
Ken constantemente se quemaba las piernas al pisar el suelo. Pero eso no pareció hacer nada, para gran decepción del Mizukage que luchaba. El líder de la niebla miró hacia arriba y vio a Ken dando vueltas en el aire. Se estaba volviendo cada vez más rápido a medida que ganaba impulso, hasta el punto en que se volvió imposible de rastrear. Mierda, ¿cuál es su próximo movimiento? El Kage fundido se preparó para levantar una cúpula a su alrededor, para tratar de bloquear cualquier ataque que el asesino tuviera preparado. Y justo cuando levantó esa cúpula, un gran corte volador, mucho más grande e imponente que los enviados antes, volaba hacia él. A pesar de la cúpula elevada, el Mizukage todavía rodó hacia un lado, escuchando los instintos que le gritaban que esquivara sin importar dicha cúpula. La defensa que había construido solo sirvió para ralentizar el corte volador, ya que golpeó el suelo con un estruendoso chirrido, creando una cicatriz grande y profunda en el campo quemado. El Mizukage ni siquiera tuvo tiempo suficiente para exhalar correctamente cuando sintió que alguien más aparecía más lejos. Elemento de agua, ola que choca con agua explosiva. El líder de la niebla solo tuvo tiempo suficiente para girar la cabeza y ver una ola gigantesca que se dirigía hacia él. Mierda, fue todo lo que tuvo tiempo de pensar antes de que la ola chocara contra él. El vapor se elevó cuando la temperatura del Mizukage se enfrió con fuerza. Casi como si fuera una señal, la lava que cubría al líder de la niebla se enfrió en la piedra, atrapándolo mientras el agua lo aplastaba y lo empujaba hacia el interior del bosque. Ken aterrizó en el suelo ahora mojado sin ningún problema. Un clon aterrizó cerca de él también, lo había hecho en preparación para algo similar a lo que Tosu había logrado. Pero no llegó a usarlo, desafortunadamente. No había necesidad de eso. Tosu, el asesino ciego, le habló a la figura que salía del bosque aún en llamas. Sé que habrías ganado a Lord Ken, pero recuerdo que dijiste que no deseabas esforzarte demasiado antes de que se decidiera el resultado de la pelea. Una figura enmascarada salió del bosque, vestida con ropa similar a la de Ken, con la única diferencia de que llevaba una armadura ligera más parecida a la de Ambu debajo de su abrigo. Su máscara tenía una línea roja en el centro, y en su espalda había una hoja grande cubierta con vendas. Comillas, como se ven las cosas en ese frente. Ken no insistió más en el tema, sabiendo que Tosu no estaba tratando de arruinar su diversión a propósito. Simplemente disipó el clon y sintió que su chakra regresaba a él. Las grandes peleas siguen siendo muy parecidas a cuando te fuiste. Actualmente hay un punto muerto en curso. B parece estar ganando terreno lentamente contra Butterfall Kage, pero parece estar evitando ataques a gran escala debido a la presencia de aliados en el campo de batalla. Tosu le dio a su líder un informe rápido de la situación. Pero no había mucho que dar en primer lugar. Ken solo había estado desaparecido durante unos 4 o 5 minutos. Predecible, pero no se puede evitar. El Raikage insistió en traer más hombres por si acaso. Parece haber fracasado. Ken negó con la cabeza, mientras que su First Blood solo se encogió de hombros. También es posible que B no crea que su oponente se lastimaría lo suficiente como para justificar el drenaje de su chakra. Imposible leer sus pensamientos. El asesino ciego consideró las palabras de Tosu durante unos segundos, antes de asentir y darse la vuelta lentamente. De todos modos, estoy seguro de que saldrá adelante. Es bastante fuerte. Puedes ir y ocuparte del forraje para que las tropas de la nube puedan dar un paso atrás. Solo como precaución. Tosu asintió y desapareció en una bocanada de humo. Ken suspiró ya que ahora estaba solo en las secuelas quemadas de su sesión de entretenimiento con el Mizukage. El resultado realmente no le importaba con respecto a la solicitud del Hokage. Ya no había forma de salvar la alianza, incluso si todos dejaran de luchar ahora. Pero Ken todavía quería que la nube ganara. Belicista sediento de sangre o no, el Raikage todavía era alguien para quien Ken podría tener algún uso en el futuro. Ambos ya estaban interesados en construir una relación amistosa con Ken y ya consideraban a Ken un aliado. Debería revisar al Mizukage. Parece que todavía se está moviendo. Los huesos del Mizukage temblaron, ni siquiera podía contar cuántos huesos en su cuerpo fueron aplastados cuando el magma enfriado que cubría su cuerpo se agrietó y empujó dentro de su cuerpo. La presión de la gran ola era demasiado para que el cuerpo humano la soportara. Una persona normal habría muerto 100 veces. Afortunadamente, el Mizukage todavía estaba vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Solo podía mover sus extremidades ligeramente, la mayoría de sus heridas ni siquiera le daban la libertad de usar ninjutsu. Técnicamente, aún podría sobrevivir. Las esperanzas superficiales del Mizukage se estrellaron contra las rocas cuando sintió que una figura caminaba hacia él.
Entreabrió el ojo para mirar la figura de un hombre alto. El mismo hombre que lo puso en su puesto actual. Uno con una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. No parecía completamente intacto, por supuesto, ahora estaba cubierto por un abrigo ligeramente quemado, usando solo un par de pantalones y sandalias quemadas debajo. Tenía en su cadera una hoja larga que se arrastraba por el suelo mientras caminaba hacia adelante, imperturbable por su apariencia. Así que su ropa se había dañado, el problema era que no estaba herido de ninguna manera. Si me deja vivir. Bueno, este fue un final bastante anticlimático. Estabas tan concentrado en los ataques que venían del cielo que ni siquiera te molestaste en mirar hacia un lado. Ken negó con la cabeza mientras se agachaba cerca de la cabeza del Mizukage. El Mizukage soltó una risita de dolor. Ciertamente, tengo mucho que aprender. Lástima que no me queda tiempo. El líder de la niebla pensó en suplicar que lo perdonaran por un segundo. Pero todavía tenía su orgullo. Ken no era conocido por su misericordia, y si iba a morir de todos modos, iba a morir con dignidad. Punto. ¿Sabes? Aún puedes irte. Solo le diré al Raikage que escapaste. Él no me cuestionará de todos modos. Los ojos del Mizukage se abrieron de golpe, el hombre que ya se había resignado a su destino ahora veía un poco de esperanza. En primer lugar, no tenía por qué entrometerse en la disputa entre la nube y los otros dos pueblos. Había tratado de derrotar a Ken solo por su transgresión contra la niebla. Como Mizukage, la aldea era su prioridad número uno. Por lo tanto, no podía dejar que su reputación cayera por temor a que sus inversores les dieran menos misiones. Pero la niebla se quedaría en un lugar realmente malo si moría allí. Estoy dispuesto a prometer no ir tras de ti o de la Hermandad Oscura nunca más. También entiendo que las espadas no serán devueltas, y estoy de acuerdo siempre y cuando me perdones. Puedo asegurarte que nadie los buscará mientras la niebla esté bajo mi dominio. Ken se frotó la barbilla por un segundo. El tercer Mizukage habló con honestidad, pero no podía hablar por las generaciones futuras, lo cual era comprensible. Bastante justo. Tenía planes de lidiar con la niebla de todos modos, pero si se ofrecen a no involucrarse con nosotros, entonces estoy lo suficientemente feliz. Incluso si está mintiendo, en el futuro lo mataré antes de que piense en activar ese molesto modo suyo. No estaba preocupado por el futuro. Para cuando las futuras generaciones de la niebla buscaran las espadas, su hermandad no se vería perturbada por una simple aldea oculta de la niebla. Al menos no si todo salió según lo planeado. Está bien, entonces. Recordaré tus palabras, Lord Mizukage. Ken se puso de pie lentamente, para alivio del Mizukage, quien finalmente pudo respirar aliviado. Ken no se quedó para ver cómo se sentía el Mizukage. Simplemente le arrojó algunas pastillas para ayudarlo a curarse y se fue hacia el campo de batalla. Veamos cómo les va a los demás. Kage, bestias con cola y monstruos. Narración Pobe. El Tsuchikage jadeó mientras su cuerpo giraba en el aire, esquivando otro golpe del Raikage cubierto de rayos. Su pequeño cuerpo estaba lleno de rasguños y cortes, quemaduras y sangre. Estaba jadeando, su cabello usualmente ordenado ahora era un trapeador desordenado en su cabeza. También le faltaban las dos sandalias. Mientras tanto, el Raikage estaba en una forma ligeramente mejor. Pudo evitar los ataques del Tsuchikage, pero estaba enojado por no poder causar más daño. Sin embargo, no se pudo evitar, ya que era mucho más lento en el aire que en el suelo. Sabía que las cosas se complicarían desde el momento en que el Tsuchikage logró esquivar por poco su primera garra relámpago cuando comenzó la pelea. Tenía la esperanza de terminar la pelea antes, ya estaba destinado a volverse más lento. No puedo seguir así por mucho más tiempo. Usar el modo de chakra de iluminación negra durante unos minutos fue mucho más exigente que el modo de chakra normal. Era algo que el Raikage usaría para terminar las batallas rápidamente. Proporcionó un impulso masivo en fuerza explosiva, fuerza y velocidad. Pero también dañó el cuerpo del usuario con el tiempo, siendo la iluminación negra mucho más peligrosa que la iluminación normal y mucho más difícil de controlar. El Tsuchikage parecía haberse dado cuenta de eso también, el hombre bajo ya había dejado de atacar y se había puesto en una racha completamente defensiva. Solo estaba esquivando ataques y esperando cansar al Raikage antes de probablemente dar un golpe final. Necesito terminar con esto pronto. Me pregunto cómo le está yendo a B en este momento. Y mientras los dos Kage luchaban, el Jinchuriki de abajo había transformado el campo de batalla por completo.
Ignorando el humo y el fuego que se había extendido por los bosques que los rodeaban, los dos ya habían tomado sus formas completas de bestia con cola, y B aparentemente pudo contener a Yusuzo. B actualmente se veía como una mezcla púrpura entre un pulpo en la parte inferior del cuerpo, con una parte superior del torso más similar a la de un hombre musculoso. Le habían crecido un par de brazos gigantescos. Su cabeza parecía la de un toro, 2 cuernos salían de su cráneo. Yusuzo ahora se parecía a un escarabajo rinoceronte acorazado azul, con 6 alas verdes de insecto en la espalda, junto con una 7ª cola real, todas creciendo desde el final de su abdomen. B lo tenía en el suelo, aplastado contra la tierra. Lo estaba sujetando con todo el poder que podía reunir mientras enredaba sus alas en sus colas. Se las había arreglado para no permitir que el Jinchuriki de 7 colas despegara, lo que le facilitó mucho las cosas. El Jinchuriki de 7 colas parecía estar tratando de zafarse del dominio de 8 colas. En circunstancias normales, B ya habría lanzado un Toilet Beast Blast directamente a su oponente inmovilizado a quemarropa. Pero la gente que los rodeaba hizo las cosas difíciles. Cuando estaba rodeado de aliados potenciales, era más difícil para un Jinchuriki hacer todo lo posible. Ya era lo suficientemente dañino que estuvieran luchando en sus formas de bestia con cola. Desafortunadamente para B, no todos en su entorno inmediato eran sus aliados. Y no todos ellos eran débiles. Algunos de los Rock and Mist Ambu del lado decidieron intervenir y ayudar a Yusuzo. Elemento tierra, lanzas de flujo de la tierra. Antes de que B pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente sintió que el suelo debajo de él y Yusuzo se movía, docenas de púas en forma de lanza brotaron del suelo y se clavaron en su cuerpo. Evitaron específicamente tocar el Jinchuriki de 7 colas. Rugió de rabia cuando sintió que su agarre sobre su oponente se aflojó por un momento. Pero parecía que sus oponentes no habían terminado. Elemento de agua, técnica de bala del dragón de agua. Uno de ellos escupió rápidamente un dragón de agua, que salió volando de su boca y golpeó la gigantesca cabeza transformada de B casi al instante. La cabeza de B se disparó hacia atrás, su rugido bestial sacudió el suelo a su alrededor cuando se vio obligado a soltar a Yusuzo y proteger su cuerpo de otros jutsu que el Ambu seguía disparando hacia él. Parecía que los otros shinobi de la nube no habían logrado ganarse los esfuerzos combinados de los otros pueblos. B apretó los dientes cuando incluso sintió unas cuantas cadenas de tierra envolviéndose alrededor de sus colas, tratando de evitar que se moviera. El rugido del Jinchuriki de 8 colas dejó escapar una onda de choque que empujó a la mayoría de los Ambu a su alrededor, dándole un respiro. Giró la cabeza para mirar al líder de la cascada, quien ya había tomado vuelo con sus 6 alas de insecto, estaba flotando en el aire más lejos del campamento, aparentemente recuperándose. Mierda. No puedo dejarlo escapar. Espero que todos los demás estén bien. B inmediatamente reunió chakra en su boca, formando una bola de color negro púrpura. Los shinobi a su alrededor inmediatamente se asustaron por la escena, todos retrocedieron un paso. Yusuzo también comenzó a acumular chakra en su propia boca de insecto, formando una gran bola propia. Todos los shinobi de antes ahora estaban corriendo, escapando del campo de batalla. Todos sabían lo que se avecinaba y sabían que no iba a ser bonito. Comillas bomba de bestia con cola B fue el que terminó primero, su bola de chakra salió volando de su boca, corriendo hacia la bestia de 7 colas y aplastando todo lo que se interponía en su camino. Sin embargo, Yusuzo no pareció entrar en pánico, justo a tiempo, terminó de cargar su propio ataque. Comillas bola de bestia con cola. El suyo parecía ser un poco más pequeño que el de B, pero de todos modos chocó con el ataque del Jinchuriki de 8 colas. Inmediatamente, todo el mundo a su alrededor pareció volverse blanco, e inmediatamente, una luz roja inundó todo el campo de batalla, cuando las dos masas destructivas de chakra se encontraron de frente. En la distancia, Ken se detuvo y golpeó el suelo frente a él, levantando un gran trozo de tierra frente a él para protegerse justo cuando la onda expansiva se extendió. El asesino ciego podía sentir árboles en llamas gigantes siendo arrancados de raíz a su alrededor, cuando la explosión atravesó incluso su escudo de roca. Se vio obligado a saltar hacia atrás, ya que la roca levantada se agrietó por completo y se convirtió en metralla, atravesando el lugar donde había estado arrodillado anteriormente. ¡Qué poder destructivo! Las bestias con cola realmente no son una broma. A su lado, apareció Toso también, hablando con un tono de sorpresa. Sostenía el Sameada desenvainado frente a él, bloqueando cualquier roca o árbol perdido que se le acercara mientras se deslizaba hacia atrás por la onda expansiva.
Ken solo pudo soltar un gruñido y asentir con la cabeza. Podía sentirlo en la distancia. Un calor tan extremo que era fácilmente comparable al magma del Mizukage. Y Toso pudo verlo claramente. En la distancia, una gigantesca explosión se expandió desde el punto de contacto de las dos bombas bestia con cola. Se tragó todo el campo de batalla con un resplandor rojo, transformándolo en un desastre irreconocible. Los shinobi realmente están enojados, Ken murmuró mientras se ponía de pie lentamente, ignorando la continua onda expansiva mientras avanzaba hacia el centro. Comillas Lord Ken. Parece que el forraje de las otras aldeas se ha dispersado. El shinobi de la nube probablemente se perdió mientras te ayudaba. Toso trató de seguirlo, aún sosteniendo el sameada frente a él para protegerse. Comillas está bien. Puedes ir a cazarlos. Ignora a los de la niebla si no son hostiles contigo. Ken le dio a Toso nuevas órdenes, luego se convirtió en un borrón y desapareció hacia el campo de batalla justo cuando la explosión se detuvo. Ahora todo lo que Toso podía ver en la distancia era una gran nube de humo que cubría lo que antes era un bosque. La onda de choque había ayudado a que el fuego se extendiera más, pero también arruinó la mayor parte del bosque por sí mismo, por lo que el campo ahora estaba yermo a unos pocos kilómetros a su alrededor. El Tsuchikage también se dio cuenta de lo que había sucedido debajo, usó la onda de choque para esquivar uno de los ataques del Raikage también. Se estaba cansando y sus articulaciones también comenzaban a doler. Pero no podía darse por vencido y retirarse todavía. Solo un poco más. Puedo sentir que el Raikage se vuelve cada vez más lento. Y sus sentidos estaban funcionando bien. Al Raikage le quedaban como máximo unos segundos más. La onda de choque de antes había logrado arruinar una de las últimas oportunidades que podría haber tenido para matar al Tsuchikage. Un último golpe. Si no mato a Onoki, al menos me aseguraré de dejarle algo para que me recuerde. Sin embargo, el Raikage no perdía la esperanza. Sabía que no le quedaba tiempo, pero unos segundos en ese modo aún podían ser la diferencia entre ganar o perder. Todo lo que necesitaba era un poco de equilibrio adecuado. Comillas ve inmediatamente, la voz del Raikage rugió hacia el Jinchuriki. Ambos Jinchuriki fueron empujados hacia atrás por la explosión de sus bombas bestia con cola chocando, pero el más empujado hacia atrás fue Yusuzo, ya que ya estaba en el aire. El demonio toro pulpo todavía estaba lo suficientemente cerca como para escuchar el estruendoso disparo del Raikage, por lo que giró la cabeza y miró hacia arriba, rugiendo mientras su cola se movía a gran velocidad. Lanzando un montón de rocas como metralla hacia el Tsuchikage. Comillas TSK. Haz algo, Yusuzo. Eres una serpiente estúpida. El Tsuchikage rugió mientras se movía para evitar las rocas. Entonces sus ojos se abrieron, cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Frente a él, el Raikage estaba agachado sobre un gran trozo de roca que fue arrojado hacia ellos. En ese instante, el mundo pareció desacelerarse para el Tsuchikage, sus manos inmediatamente se movieron frente a él cuando un orbe blanco apareció frente a sus palmas. Pero ya era demasiado tarde para evitar lesiones. El Raikage usó la roca en el aire como punto de apoyo e inmediatamente se lanzó hacia el Tsuchikage, con velocidades que el enano apenas podía comprender. Sin embargo, Onoki aún logró reaccionar por instinto, el jutsu de liberación de polvo que preparó salió disparado para encontrarse con el Raikage de frente. El Tsuchikage observó con miedo cómo el Raikage sacrificó su brazo e ignoró por completo el jutsu que había arrojado. La mano del Raikage se extendió hacia adelante, solo un dedo apuntando hacia el Raikage mientras formaba una lanza de luz afilada. En ese instante, Yusuzo también actuó, habiendo escuchado los gritos de ayuda de Onoki. Comillas Capullo escupió innumerables redes de energía entre el Tsuchikage y el Raikage, se doblaron y tejieron para formar un gran capullo en forma de calabaza alrededor del Tsuchikage. El escudo fue rápido, para sorpresa del Raikage, aunque su mano ya casi lo había atravesado cuando se formó por completo. Onoki también notó que la defensa que Yusuzo podía proporcionar no era lo suficientemente buena. A lo sumo, ralentizó al Raikage por una fracción de segundo. Afortunadamente, esa fracción de segundo le permitió al Tsuchikage hacer una última cosa. Un intento de granizo para preservar su vida en esa situación. Se las arregló para girar su cuerpo ligeramente y empujar sus piernas hacia la lanza del Raikage. En ese instante, el Tsuchikage salió volando, rompió el aire a su alrededor visiblemente mientras salía volando lejos. El Raikage resopló con disgusto mientras miraba hacia atrás a la roca que había usado como base, que estaba agrietada y casi pulverizada. Mierda. Se apartó de mí.
Para sorpresa del Raikage, Onoki sacrificó sus piernas y las usó para alejarse de allí. Al Raikage ni siquiera le importó perder su brazo en ese momento, simplemente se permitió caer hacia el suelo mientras volvía a su modo de chakra de iluminación normal para conservar energía. Miró al suelo a lo lejos, una gran nube de polvo se había levantado donde Onoki se había estrellado. Sin embargo, el polvo pareció despejarse rápidamente, ya que una de las colas de velo apartó para darles una visión clara de la situación. Era exactamente como el Raikage había esperado. El pequeño cuerpo de Onoki se hundió profundamente en las rocas del abrasado campo de batalla de abajo. No quedaba nada de sus piernas debajo de la rodilla, y sus muslos y abdomen también estaban llenos de quemaduras. Eso combinado con los cortes de antes, así como el aterrizaje no tan fácil. El Tsuchikage estaba inconsciente. Sí. Ahora para terminar esa fu. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, una luz amarilla se abalanzó y recogió el cuerpo roto del Tsuchikage. Era Yusuzu ahora transformado en una forma más pequeña. Todo su cuerpo estaba cubierto por una cortina amarilla, con 6 alas en la espalda. Ni siquiera intentó atacar más, sin siquiera mirar al Raikage o B, voló en la otra dirección. Comillas mierda. B. El Raikage aterrizó en ese momento y sus piernas se movieron de inmediato. Corrió a través del campo de batalla roto hacia los 2 Kage que huían. Su velocidad los superó fácilmente. Había un problema. Realmente no podía volar. Afortunadamente, B estaba allí para ayudar. Comillas y arroba su monstruosa voz rugió cuando más chakra se acumuló en su boca de toro. Bola de bestia con cola, balas. Esta vez, se tragó una bola de bestia con cola hecha apresuradamente e inmediatamente comenzó a escupir balas de energía de menor tamaño. Docenas y docenas de ellos recibieron disparos en la cola de Yusuzu, lo que obligó al Jinchuriki a realizar maniobras evasivas mientras cargaba al Tsuchikage. Desafortunadamente, ya estaban demasiado lejos para que B apuntara correctamente, lo que provocó que la mayoría de los disparos fallaran por un margen bastante amplio. Solo uno de ellos parecía raspar la cascada Jinchuriki. El zigzagueo y el raspado lograron ralentizar en gran medida a Yusuzu, quien también tenía que cargar con Onoki, quien solo se mantenía con vida gracias al charca de 7 colas que Yusuzu le dio. De lo contrario, el sangrado ya lo habría matado. Sin embargo, el Raikage no quería que eso sucediera. Quería matar a Onoki con sus propias manos. Por eso aprovechó la oportunidad para saltar hacia el Jinchuriki que aún volaba. La expresión de Yusuzu se volvió grave cuando sintió que el Raikage se acercaba. En ese instante, le creció su única cola, golpeando al padre loco mientras continuaba huyendo. Comillas hijos de puta arroba. Yusuzu solo escuchó una serie de obscenidades provenientes del Raikage a medida que se alejaba más y más. B intentó enviar algunas balas más hacia ellos mientras también corría para acercarse, pero era demasiado lento. En ese momento, Ken también caminó hacia el campo de batalla, apareciendo sobre el hombro derecho de B con los brazos cruzados. Realmente me perdí la mayor parte de la acción, su tono retrató cierta decepción mientras observaba la espalda de Yusuzu en retirada. Comillas se están escapando. Comillas gritó enojado también, claramente no estaba de humor para bromear con Ken. Veré qué puedo hacer. Ken simplemente asintió, sus músculos se retorcieron mientras se transformaba visiblemente, volviéndose más alto, corpulento y cubierto de escamas. En ese instante, B sintió que su hombro era empujado hacia el suelo debajo de él crujió fuertemente cuando se dio cuenta de que solo lo usaban como base, para diversión de Giki. El 8 colas rugió de risa, lo que molestó aún más a B, quien todavía estaba frustrado porque los objetivos de su venganza estaban escapando. Expresó sus quejas internamente, diciendo que no había nada de qué bromear en su situación actual. Pero Giki solo tenía esto que decir. Cálmate compañero. Esos 2 tendrán suerte si queda algo de sus cuerpos ahora que ese monstruo los persigue. Contemplación, retiro y depredador adaptativo. Punto de vista narración. Yusuzu jadeó un poco mientras sus alas aleteaban en el viento. De alguna manera había logrado dejar atrás al Raikage, tomando vuelo y dejándolo en el suelo. El Kage cargado de iluminación también estaba cansado por usar su forma más exigente, lo que, junto con su lesión, lo estaba ralentizando exponencialmente. Aún así, Yusuzu no estaba celebrando una retirada exitosa en absoluto. El destino del Mizukage, su aliado, era prácticamente desconocido. Incluso si era fuerte, era difícil para Yusuzu imaginar que sería capaz de derrotar a Ken. Butterfly Kage echó un último vistazo detrás de él.
En ese momento, el Raikage era un punto brillante en la distancia. Pero no se había detenido. Parecía seguir corriendo hacia ellos. Se está quedando sin energía. Deberíamos estar libres por ahora. Eso le dio a Yusuzo el margen de maniobra para analizar un poco más la situación. No pudo evitar apretar los dientes mientras las piezas encajaban en su mente. Había sospechado que Red Dot estaba involucrado en el asunto incluso cuando la Alianza Shinobi estaba cruzando el mar. Ahora, resulta que estuvo involucrado en la búsqueda de la información que puso en marcha al Raikage contra ellos. Era demasiado sospechoso en la mente del Jinchuriki para ser una coincidencia. Esto llevó a la conclusión obvia, al menos para los Jinchuriki, de que Ken ya estaba confabulado con Grey Fox o eran la misma persona. Por el aspecto de las cosas, había hecho las cosas de tal manera que esencialmente estaba jugando Soji con nadie más que consigo mismo. Todos, el Raikage, A, B, el Tsuchikage e incluso el propio Yusuzo, no eran más que piezas en su mesa. Y, al mirar el cuerpo roto del Tsuchikage, no pudo evitar darse cuenta de que habían jugado muy bien. Es mi culpa por quedarme con ese brazo. Aunque, incluso si no lo tuviera, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Parecía que su cuidado lo había llevado a caminar directamente hacia una trampa, pero aún así, no creía que el Raikage los hubiera dejado ir incluso si Yusuzo permitía una búsqueda y no tenía nada contra él. Era un pensamiento oscuro, pero parecía que la mente del Raikage ya estaba decidida cuando llegaron a esa maldita tienda. Él no habría traído seguridad, en la forma del punto rojo, si no estuviera ya obsesionado con matar a Yusuzo y Onoki. Ese era el tipo de persona que era el Raikage. Las preguntas probablemente eran solo él tratando de encontrar algún tipo de rima o razón para la muerte de su hijo, tal vez incluso una pequeña esperanza de recuperar sus restos. Independientemente, Yusuzo estaba al menos seguro de en quién enfocarse a partir de ahora. Y ese fue el punto rojo. Tan pronto como salió del peligro por completo. No fue difícil para Yusuzo darse cuenta ahora que Red Dot había hecho el mejor trabajo que pudo para afectar su estado mental y proceso de pensamiento durante toda la reunión. Y, vergonzosamente, había funcionado a las mil maravillas. Hasta el punto en que Yusuzo solo ahora estaba juntando las piezas y dándose cuenta de que el Raikage era esencialmente solo una marioneta en el plan de Red Dot. Sea lo que sea. Sus intenciones son demasiado difíciles de entender. Ni siquiera tengo suficiente información sobre el tipo de persona que es, así que ni siquiera puedo empezar a adivinarlas. Muchas cosas eran públicas sobre Red Dot. Su crueldad, su abrumadora fuerza y habilidad, técnicas de asesinato que no conocían igual, y la máscara que usaba retrataban que tenía algo que ocultar. Tal vez tenía una familia. Tal vez tenía seres queridos. Gente que le importaba, padres, hijos, lo que fuera. Después de todo, no había otra razón más que esa para usar una máscara, ¿verdad? Apuesto a que si pudiera encontrar su verdadera identidad, podría chantajearlo para que nos ayude con el Raikage. Pero eso en sí mismo podría ser imposible. También pensó en tratar de convencer al Raikage de que estaba siendo manipulado después de que las cosas se calmaran, pero sabía que sería extremadamente difícil. Lo más difícil de hacer en el mundo era convencer a alguien de que había sido engañado. Necesito más tiempo para considerar las cosas. Ni siquiera sé si puedo seguir confiando en el Tsuchikage, ciertamente no va a confiar en mí ya que le escondí el brazo. En ese momento, Yusuzo tuvo una idea, mirando al Tsuchikage herido, sonrió. Sí. Dudo que gane nada salvándolo. Reaccioné por instinto ya que fuimos aliados durante bastante tiempo, pero no gano nada con salvarlo. En todo caso, es probable que me ataque y trate de matarme, mientras culpa a mi error de todo este lío. En ese momento, Yusuzo miró hacia atrás, el Raikage era un punto tan pequeño en la distancia que ya ni siquiera era visible. Lo que sea, tal vez pueda llegar a un acuerdo con el próximo Tsuchikage, dudo que Onoki les haya dado los detalles de nuestros tratos. Y en ese momento, su cola se soltó, dejando caer el cuerpo del Tsuchikage en un punto aleatorio del bosque, los árboles y el suelo debajo temblaron mientras amortiguaban su caída. Una pequeña nube de polvo se levantó donde había aterrizado el Tsuchikage sin piernas, lo que significa que su caída no fue agradable, árboles o no. El Raikage llegará a este bosque tarde o temprano, estoy seguro de que encontrará a Onoki en su pequeño cráter. Si no ha muerto ya. De todos modos, debería ser una distracción lo suficientemente buena para que me escape. Mirando hacia atrás una vez más, notó algo extraño. Espera un momento. ¿Por qué se detuvo el Raikage? Ya no había luz en la distancia, todo lo que podía ver eran las nubes oscuras y el cielo.
¿Había abandonado el Raikage la persecución? Imposible. Yusuzo y Onoki habían matado a su hijo. El Raikage no habría dejado de perseguirlos por nada en ese mundo. En ese momento, notó una gran silueta cuando la luz de la luna atravesó las nubes. La figura se paró entre las nubes, de alguna manera. Era una figura humanoide, a decenas de kilómetros de distancia. Un ser humano cubierto con una capa andrajosa, un cuerpo corpulento cubierto de escamas de color verde oscuro que brillaban a la luz de la luna. Una larga cola que parecía ser tan grande como su cuerpo brotó de su espalda baja. Y en la parte superior de su espalda había un par de alas escamosas, parecidas a las de un murciélago, puntiagudas y huesudas, pero también cubiertas de escamas. Los ojos de Yusuzo se abrieron como platos al ver la envergadura de la criatura que lo observaba desde la distancia. Era fácilmente más grande que todo su cuerpo, aleteando lentamente mientras separaban las nubes ligeramente con cada movimiento. En una fracción de segundo, Yusuzo se dio la vuelta e inmediatamente aumentó su velocidad de vuelo, sabiendo que necesitaba alejarse de esa criatura. Un detalle delataba que la criatura no era su aliada. La única característica que pudo reconocer en esa bestia. Una máscara. Estaba demasiado lejos para discernir qué tipo de máscara era demasiado para sus ojos. Pero su bestia de cola le decía que huyera casi tan pronto como vio a esa criatura. Solo había una persona con la que su bestia de cola reaccionó así. El punto rojo. ¿Quién hubiera pensado que era un monstruo real? Su velocidad aumentó al pensar en el loco asesino alcanzándolo. Su mente estaba llena de confusión. ¿Cómo tuvo sentido eso? ¿Desde cuando Red Dot pudo tener alas? ¿Eso significaba que él no era el zorro gris después de todo? Punto. No me digas. ¿Su cuerpo se transforma como él quiere? Esa fue la única conclusión a la que pudo llegar Yusuzo mientras sus 6 alas aleteaban a gran velocidad para alejarlo del extraño monstruo. Después de unos minutos, el Jinchuriki cometió el error de mirar hacia atrás una vez más. Y sus ojos se abrieron cuando notó que el asesino estaba ahora unos kilómetros más cerca, aún más fácil de distinguir incluso en la oscuridad de la noche. Comillas mierda, el Butterfalcage gritó en voz alta mientras deseaba que su cuerpo fuera más rápido, esperaba sobrevivir de alguna manera a la abominación que lo estaba persiguiendo. Pasaron los minutos, y Yusuzo luchó por mantener su ritmo acelerado, mirando constantemente hacia atrás solo para ver que el asesino todavía estaba detrás de él, arrastrándose lenta pero seguramente sobre su rastro. Estaba claro en ese momento para Yusuzo que había cometido un error. Dejar caer al Tsuchikage no pareció hacer nada para distraer al monstruo que lo perseguía. Debería haber esperado más antes de dejarlo caer. Mierda. Sin darse cuenta, había salvado al Tsuchikage con sus acciones. Bueno, al menos le había dado la oportunidad de vivir. Onoki sufrió muchas heridas, por lo que su supervivencia no estaba completamente asegurada. Después de todo, el chakra de Yusuzo solo había ayudado a curar algunas de sus heridas menores. Y esa caída seguramente habría causado algún daño. Aún así, la situación no pintaba bien para Yusuzo. El Raikage probablemente había permitido que Ken continuara con la persecución y se había detenido para atender su herida. Y Ken posiblemente se había perdido el momento en que había arrojado a Onoki. ¡Qué suerte mía, mierda! ¡A la mierda esto! Yusuzo inmediatamente se dio la vuelta, siguió volando en la misma dirección, ahora frente a Ken. No puedo correr más rápido que él, no sé si puedo sobrevivir a él. Pero al menos puedo intentar detenerlo. Había demasiada incertidumbre para él como para continuar ciegamente cansándose y corriendo en una dirección. Sin más preámbulos, comenzó a juntar chakra en su boca, preparando una bola de bestia de cola pequeña para al menos ralentizar a Ken de alguna manera. La pelota era del tamaño de su cabeza, la hizo tan grande como pudo e inmediatamente la escupió. El asesino pareció notarlo, pero siguió volando hacia adelante, no obstante. Yusuzo frunció el ceño mientras se daba la vuelta y seguía alejándose a toda velocidad. Esperando lo mejor. Giró la cabeza en el momento en que su bola de bestia con cola llegó a las inmediaciones de Ken, y vio que el asesino no disminuía la velocidad en absoluto, solo extendía una de sus manos con garras hacia la bola de chakra. HMPH. Bastardo arrogante. Tanto mejor para mí. Yusuzo había esperado que Ken esquivara el ataque, esperaba que hiciera poco daño, pero esperaba al menos frenarlo. Parecía que el monstruo iba a chocar de frente con él, lo cual era un error que solo se podía cometer una vez. Buen viaje.
Escuchó una explosión y sonrió, mirando hacia atrás, pudo sentir una pequeña onda de choque que se extendía entre las nubes, separándolas mientras el aire alrededor de la bola de la bestia con cola ardía y explotaba. La sonrisa de Yusuzo vaciló cuando una figura salió volando del humo. Todavía dirigiéndose hacia él a la misma velocidad no era otro que Ken, su mano aún extendida hacia adelante, solo fumando un poco. En ese momento, notó que el asesino había ganado una ráfaga de velocidad, creciendo un segundo par de alas. ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que voy a escapar de esta abominación? Parecía que escapar simplemente no estaba en las cartas para el pobre Yusuzo. Oh, pero hizo un valiente esfuerzo. Desafortunadamente, todo lo que necesitó Ken para cerrar la distancia entre ellos fue 10 minutos. Yusuzo entró en pánico tanto, hasta el punto en que inmediatamente tomó su forma de bestia con cola cuando sintió que Ken se acercaba a 100 metros de él. Comillas, no creas que me puedes eliminar tan fácilmente. Yusuzo dejó escapar un rugido bestial cuando su única cola partió en el aire y confió hacia adelante, atravesando el aire a velocidades vertiginosas y dirigiéndose directamente hacia Ken, que seguía volando hacia él a toda velocidad. El asesino enmascarado giró en el aire, volando en círculos alrededor de su cola a medida que se acercaba más y más. Comillas, detener. La voz de Yusuzo sonaba cada vez más desesperada mientras las garras del asesino estaban a solo unos metros de su cuerpo ahora gigante. Estallido. Con un estruendoso rugido, el vuelo de Yusuzo se interrumpió, inmediatamente fue pateado hacia el suelo con una fuerza que solo podría describirse como abrumadora. Solo pudo dejar escapar un grito de dolor cuando su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo como un meteorito, rompiendo la pequeña montaña sobre la que había caído. Pero el Jinchuriki no estaba dispuesto a darse por vencido, instado por su bestia con cola a levantarse y al menos intentar algo, inmediatamente comenzó a cargar una bomba bestia con cola mucho más grande. Lo sacaré junto a toda esta cadena montañosa. Desafortunadamente para Yusuzo, uno necesitaba tiempo para cargar una bomba de bestia con cola adecuada. Y mientras lo hacía, un gigantesco corte volador se dirigió directamente hacia él. Era tan grande que cubría completamente el cuerpo de la bestia con cola, amenazaba con cortar en dos toda la cordillera aplastada. Yusuzo solo rugió mientras lanzaba su bola de bestia con cola sin terminar hacia el corte, con la esperanza de romperlo. Desafortunadamente, no era el tipo de ataque que podía bloquearse. La bestia con cola dentro de Yusuzo lo sintió claramente. Senjutsu fue en ese momento que se dio cuenta. Estamos muertos. El corte atravesó el grupo inacabado de chakra, perdiendo solo un poco de su tamaño cuando inmediatamente entró en contacto con el cuerpo de la bestia con cola. Saltaron chispas cuando su exoesqueleto similar a un insecto trató de luchar contra el corte, trató de crear una especie de capullo a su alrededor, pero no tuvo tiempo de hacerlo. En una fracción de segundo, la sangre brotó cuando la bestia con cola se partió en dos, justo por la mitad. El Flying Slash continuó hacia adelante, destrozando lo que quedaba de la cordillera. Ken continuó volando en el cielo, jadeando un poco mientras miraba su larga espada con aprecio. Ha pasado un tiempo desde que hice todo lo posible. Supongo que me volví aún más fuerte que antes. Bueno, buen viaje. Ni rastro del Tsuchikage, pero es lo que es.